Amén, hermanos. Voy a invitarles, por favor, a que abramos nuestra Biblia en el libro de Segunda Carta a los Corintios, por favor. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos a leer, hermanos, del versículo 5 al versículo 15 de forma alternada. Yo voy a leer el versículo 5, ustedes el 6 y todos nos unimos en el versículo 15. Segunda de Corintios 8, 5 al 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Muy bien, dice: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Todos, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por la oportunidad que usted nos da de leer esta porción de su palabra. Gracias por lo que en ella, Padre, nosotros podemos encontrar. Ayúdenos, por favor, a aplicarlo a nuestra vida y ver también las verdades, mi Dios, que podemos resaltar, destacar y aplicar también a nuestro diario vivir. Todos aquí, mi Señor, necesitamos de estas porciones. Por eso, mi Dios, usted no solamente permitió que se escribieran, que se mandaran, se distribuyeran, sino que se preservaran para que nosotros, Padre, pudiéramos ser bendecidos también con estas verdades. Ayúdenos a darle importancia, Padre, porque no son las palabras, los pensamientos o las ideas de un hombre, sino es su sabiduría, es su voluntad, es su palabra. Por favor, mi Dios, se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hace 8 días, hermanos, dijimos, ¿verdad? Y estábamos estudiando los primeros 4 versículos de este capítulo. Y estuvimos viendo, hermanos, cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Abre un paréntesis para pasar, hermanos, del capítulo 7 al capítulo 8. Y en el capítulo 8 y en el capítulo 9, el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de este tema en general, que es el tema de dar. Dentro de este tema, hermanos, el apóstol Pablo toca varios puntos. No solamente, hermanos, mostrando de ejemplo a la iglesia de Macedonia, mostrando también, hermanos, de ejemplo a Tito, ¿verdad? Como lo vamos a estar estudiando, sino también mostrando, hermanos, ejemplos como nuestro Señor Jesucristo y porciones de la palabra de nuestro Dios, hermanos, extraídas del Antiguo Testamento y
aplicadas a esa situación en la cual los cristianos estaban viviendo, como lo vemos en el versículo 15. El versículo 15, hermanos, es una cita encontrada en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 16, por ejemplo, y aplicada en este caso, hermanos, a la situación en la cual las iglesias en Jerusalén, hermanos, estaban viviendo. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, después de explicar, ¿verdad?, cómo las iglesias de Macedonia, ya estuvimos viendo, hermanos, que entre ellas se encontraba la iglesia en Filipos, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Berea, por ejemplo. Esas iglesias, hermanos, pudimos ver que ellos abundaron en riquezas, dice la palabra de Dios, de su generosidad. ¿Pero por qué? Veíamos, porque ellos eran muy ricos, porque tenían muchas posesiones. No, al contrario, veíamos, hermanos, que ellos se encontraban en grande prueba de tribulación, y dice la Biblia, hermanos, se encontraban en profunda pobreza. Pero aún así, hermanos, ellos pudieron dar para el Señor, pudieron dar para aquellos hermanos que lo necesitaban. ¿Por qué? ¿Qué fue, hermanos, lo que hizo que ellos pudieran dar? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para, al igual que la iglesia de las iglesias de Macedonia, podamos también, hermanos, participar? Ya veíamos, hermanos, no es el tener. Número 1, veíamos es la gracia de Dios, versículo 1. Versículo 2, veíamos que es el gozo. Versículo 3 y 4, veíamos también, hermanos, que es el esfuerzo que nosotros, hermanos, podemos dar también al Señor. Son cosas, hermanos, que nos ayudan para que nosotros podamos, hermanos, realmente darle. Ahora, esto porque tenemos, no, esto proporcionalmente a conforme lo que cada uno de nosotros tenemos. Dios no nos va a pedir, veíamos, hermanos, lo que no tengo. No, Dios me va a pedir de lo que tengo, y de eso, como lo vamos a estudiar, hermanos, en el versículo 12 dice, no según lo que uno tiene, dice a la mitad del versículo 12, será acepto. Pero ¿qué más? ¿Qué más podemos destacar, hermanos, en este capítulo para nosotros ver qué necesito para ser como estas iglesias, hermanos, como la iglesia, las iglesias en Macedonia, como Tito, como nuestro Señor Jesucristo? Bueno, quiero que veamos, hermanos, el primer punto en este día. Dice el versículo 5, por favor, dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, dice, por la voluntad de Dios. ¿Qué necesito, hermanos, para dar? Número 1, primer punto en este día, hermanos, necesito primeramente darme, dice el pasaje, al Señor. Necesito a mí mismo darme al Señor. Eso fue, hermanos, lo que hizo que las iglesias de Macedonia pudieran, hermanos, dar para nuestro Dios. Déjeme decirle, hermanos, que el apóstol Pablo, como ya veíamos, se quedó sorprendido de cómo las iglesias de Macedonia, siendo que eran, hermanos, iglesias pobres, pudieron abundar en riquezas de su generosidad. Pero ¿por qué el apóstol Pablo empieza el versículo 5 diciendo, y no como lo esperábamos? Es decir, Pablo está diciendo, dieron más de lo que yo esperaba. Yo no me imaginé, está diciendo Pablo, que estas iglesias pudieran juntar esta cantidad. Yo no me imaginé que estas iglesias pudieran dar todo esto que ahora tenemos en nuestras manos. Y el apóstol Pablo mismo se sorprendió. ¿Pero por qué? Porque vio, hermanos, cómo primeramente ellos mismos se habían dado al Señor. Es decir,
decir, ellos mismos habían entregado al Señor sus pensamientos, le habían entregado al Señor sus sentimientos, le habían entregado a Dios también, hermanos, su voluntad. ¿De quién eran ellos? Ellos eran parte del Señor. Ellos consideraban, hermanos, a Dios su Señor y su amo. Y déjeme decirle, hermanos, que esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos realmente nosotros mismos darnos a Dios, nosotros mismos, hermanos, ofrecernos a Él, decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí están mis planes. Señor, yo soy tuyo. Yo no me pertenezco a mí, al contrario, yo te considero a ti como Señor, yo te considero a ti como mi amo. Señor, heme aquí, dispuesto estoy a hacer lo que tú quieras, lo que tú me pidas. Mis ojos, mis manos son tuyos, mi corazón, Señor, es tuyo, mi confianza es tuya. Señor, heme aquí, estoy como un siervo, sometiéndome a tu voluntad, obediente y sumiso a ti. Cuando nosotros, hermanos, nos entregamos a sí mismos al Señor, déjeme decirle, hermano, el Señor no solamente va a tener mi corazón, no solamente va a tener mis pensamientos. ¿Sabe qué, hermano? El Señor también va a tener mi cartera. El Señor también, hermanos, va a ser dueño de mis finanzas. Y no se espante, no, hermanos, no anticipe, no le estamos pidiendo para nosotros mismos. No, esto no va enfocado a la iglesia. Sabemos, hermanos, que la Biblia habla de eso. No, el Señor en este pasaje está enfocando nuestra mirada y volteando nuestro rostro hacia los hermanos que están en necesidad. Y el Señor dice: quiere ser de bendición. El Señor dice: quiere recibir de mi gracia. El Señor dice: quiere ser ese canal de bendición. ¿Qué necesitas? Necesitas entregarte primeramente a mí. Ahora, esa palabra, hermanos, dice, sino que a sí mismos. No está hablando a sí mismo, no está hablando por lo tanto, no. A sí mismo se está refiriendo a todo su ser. Dice: a sí mismo se dieron. Y note la siguiente palabra, dice: primeramente al Señor. Esa palabra primeramente, hermanos, no está hablando en tiempo. Es decir, no significa que primero se dieron a Dios y después dieron, hermanos, ofrendas. No, está hablando en prioridad. Y lo que está diciendo es que para los de la iglesia de Macedonia, primeramente, en prioridad, estaba, hermanos, Dios en su vida. Para todo, cada decisión que ellos hacían, hermano, cada acción, cada pensamiento, primeramente, hermanos, estaba Dios en ese lugar. No estaba el dinero, no estaban sus comodidades, no estaban sus miedos, sus preocupaciones. No, ese lugar, ¿sabe quién lo ocupaba, hermanos? Lo ocupaba Dios. Yo le pregunto, hermanos, ¿quién es el primero en nuestras vidas? Si el primero en nuestras vidas es el Señor, es el amo y es el Dios del dinero, todas mis acciones, todos mis pensamientos y mis sentimientos van a girar alrededor del dinero. Por lo tanto, yo no me voy a querer despojar, yo no voy a querer dar. Por lo tanto, cuando el dinero, cuando las finanzas bajen, me voy a empezar a morder las uñas, ya no voy a poder dormir en las noches. ¿Por qué, hermanos? Porque en mis prioridades está el dinero y no Dios. ¿Quién es mi prioridad, hermano? Si mi prioridad es el Señor, por lo tanto, su palabra
va a ser primero en mi vida también. Sus mandamientos, su consejo, su guía, su instrucción, hermano, va a ser lo primordial en mi vida. Y cuando Dios sea primero en mi vida, hermanos, Dios va a tener todo mi ser. Cuando Él me diga no solamente vete a ganar almas, cuando Él me diga predícale a esa persona, lo voy a hacer. Cuando Dios toque mi corazón para leer su palabra o para tener comunión con Él en oración, lo voy a hacer. Pero no solamente eso. Cuando Dios toque mi corazón para ayudar y apoyar a alguien, también lo voy a hacer. Se da cuenta, hermanos, que es más fácil para muchos hacer cualquier otra cosa que despojarnos de alguna posesión, despojarnos de, no sé, 50, 100, 200, 500 pesos para armar 1, 2 despensas. Se nos hace difícil, nos cuesta. ¿Por qué, hermanos? Otra vez, porque nuestra prioridad no es Dios. Dios no tiene mi corazón y Dios no tiene mi confianza. Hermano, no seamos necios, no seamos desobedientes y no seamos rebeldes al llamado de Dios. Dios ha tocado nuestro corazón. Hermano, yo sé que Dios nos los ha recordado cuando vamos a la tienda, cuando vamos a comprar nuestra despensa, cuando vamos a surtir, hermanos, nuestra despensa. Yo estoy seguro que Dios toca nuestro corazón y nos recuerda, oye, que en la iglesia están pidiendo despensas, oye, que en la iglesia están pidiendo arroz, están pidiendo jabón, están pidiendo, ¿verdad?, aceite. ¿Por qué no te llevas unos 2? ¿Por qué no te llevas 3 más? ¿Qué sucede ahí, hermanos? Dios me está haciendo un llamado. Dios está tocando mi corazón. ¿Y qué hago? Lo ignoro. ¿Qué hago? Me hago el sordo. Después, para la próxima, la siguiente ocasión que venga, la siguiente quincena. Y ahí, hermanos, ahí Dios ya no es primero en mi vida. ¿Sí se entiende, hermanos? Número 1, queremos dar como la iglesia de Macedonia. Necesitamos, hermanos, asimismo darnos al Señor, nosotros mismos darnos primeramente al Señor. Déjeme decirle, hermanos, que el apóstol Pablo dice, ellos no solamente dieron y apoyaron porque su prioridad era el Señor, porque ellos se habían entregado a Dios, porque para ellos Dios era su amo y Dios era su dueño. Después el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 5, dice, y luego a nosotros, es decir, después de que se dieron al Señor, es ahí cuando ellos, dice, se pudieron dar a nosotros, dice Pablo, por la voluntad de Dios. Déjeme decirle, hermanos, que lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es del mismo tema que está tocando dentro del capítulo 8. ¿Cuál? De la ayuda, del apoyo. Vamos a ver, si Dios lo permite, hermanos, del versículo 16 al versículo 24, cómo, hermanos, Dios tocó y movió el corazón del apóstol Pablo para juntar ofrendas y, hermanos, ir de iglesia en iglesia para así poderlas llevar, hermanos, a la iglesia en Jerusalén, donde estaban pasando por necesidades. Entonces, hermanos, el darse al apóstol Pablo era, hermano, aceptar, era obedecer el llamado que el apóstol Pablo, como líder y como apóstol, hermanos, estaba presentando delante de ellos. Es decir, hermanos, que cuando yo me dé al Señor, yo fácilmente voy a poderme dar a aquellos líderes que Dios ha puesto delante, hermanos, de mí, líderes espirituales. Y como ya veíamos, hermanos, a los cuales, de acuerdo a la voluntad del Señor, Dios los va a guiar, Dios va a tocar sus corazones, Dios los va a mover y Dios va a ser el que nos hagan un llamado a nosotros como iglesia, como miembros, para que nosotros, hermanos, podamos así hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, hermanos, sí,
su líder, ¿verdad?, espiritual. No solamente, hermanos, puede ser un maestro de escuela dominical, un capitán de ruta, alguien que me enseña la palabra del Señor. El mismo pastor, hermanos, mueve, ¿verdad?, mi corazón y me anima a hacer algo por el Señor. Hermanos, yo no me voy a poder sujetar a ese líder si primeramente yo no me estoy sujetando al Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí. El apóstol Pablo, en otras palabras, le está diciendo: ustedes me pudieron obedecer, pero porque ustedes primeramente estaban obedeciendo a Dios. Número 2, hermanos, en este día, ¿qué necesito para dar? Número 2, lo que necesito, hermanos, es abundar también en esta virtud. ¿Cuál virtud, hermanos? La virtud de dar, la virtud de ser generosos. Mire lo que dice el versículo 6. Dice: de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad, dice Pablo, también en esta gracia. Quiero que note, hermanos, la secuencia que Pablo sigue. Primeramente, el apóstol Pablo les presenta el ejemplo de las iglesias de Macedonia, versículo 1 al 5. Y después, hermanos, entra en el versículo 6 diciendo: de manera que, es decir, como consecuencia del ejemplo que ya les he presentado, ¿verdad? Y ver cómo las iglesias de Macedonia eran iglesias pobres. Por esa razón, el apóstol Pablo les está diciendo ahora: quiero mandarles a Tito, pero les estoy mandando a Tito no porque es cualquier hermano, no, es un hermano que ha estado interesado en ustedes. Vamos a ver un poquito más, hermanos, de Tito, si Dios lo permite, del versículo 16 al 24. Y les dice el apóstol Pablo: él comenzó algo en ustedes, él comenzó a animarlos, él comenzó a motivarlos, y así como él empezó a animar y a motivar a ustedes para que dieran al Señor en esta gracia, dice el apóstol Pablo, quisiera que también terminara esta labor, terminara este ánimo. Y en otras palabras, lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo: por lo tanto, quiero que entiendan por qué Tito está presente. Recuerde, hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo Segunda de Corintios. Segunda de Corintios fue escrita e inmediatamente el apóstol Pablo, después de terminarla de escribir, ¿a quién cree que mandó, hermanos? Mandó a Tito, y como lo vamos a ver, junto con otros hermanos, para que llevaran la carta, segunda carta a los Corintios, a esta iglesia, y así se pudiera, hermanos, leer. Por lo tanto, cuando ellos estaban leyendo y llegaron al versículo 6, yo me imagino, hermanos, ¿verdad?, que ellos estaban leyendo y de repente vieron a Tito y dijeron: ya sabemos por qué estás nuevamente aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque has venido a terminar lo que, como vamos a ver ahí más adelantito, hace un año aproximadamente, el año pasado, les dice el apóstol Pablo al final del versículo 10, desde el año pasado habían ellos empezado, hermanos, a participar en estas ofrendas. Y después, hermanos, de decirles sobre la iglesia de Macedonia y sobre Tito, ahora sí el apóstol Pablo se concentra a exhortar a la iglesia de Corintios. ¿Qué les dice a esta iglesia? Versículo 7, por tanto, de modo que les dice el apóstol Pablo a esta iglesia: como en todo abundáis, como en todo abundáis. ¿Y cuál es ese todo? Dice: en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. ¿Qué vemos aquí, hermanos? 5 virtudes, 5 cualidades, 5 dones que la iglesia, hermanos, de Corinto tenía. Ahora,
no son las únicas, hermano, virtudes que esta iglesia tenía. Si usted recuerda, estudiábamos Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 12, donde el apóstol Pablo expone, hermano, todos esos dones espirituales que la iglesia de Corinto tenía. Y cada uno de estos dones, hermanos, se podía ver en cada uno de estos hermanos. Y gloria al Señor, tenían, hermanos, habilidades y virtudes que podían desempeñar para la obra del Señor. Pero les dice el apóstol Pablo, qué bueno que tienen fe, es decir, qué bueno que tienen confianza en el Señor, qué bueno que ustedes pueden orar al Señor y con toda fe saber que Dios les contesta, qué bueno que ustedes abundan en palabra, es decir, hermanos, ellos conocían, ellos leían, ellos estudiaban. Ellos se quebrantaban por la palabra del Señor. Acuérdense en un capítulo anterior, capítulo 7, cómo ellos habían recibido instrucciones de parte del Señor. Capítulo 2, ¿y qué hicieron, hermanos? Ahorita vamos a ver la solicitud también que ellos tenían, pero ellos acataron la palabra del Señor. Ellos no la ignoraban, ellos no la desechaban, al contrario, hermanos, ellos la recibían. El apóstol Pablo los está alabando. Aquí dice en ciencia. Después dice en solicitud. Eso nos habla, hermanos, de diligencia. Y después dice en su amor para con nosotros. Es decir, ustedes me han demostrado que siguen teniendo su afecto hacia mí. En el capítulo 7 pudimos ver, hermanos, cómo ellos alentaron, ¿verdad, Tito? Diciéndole, no te preocupes, no piensen mal, no piensen que nosotros ya nos hemos alejado. Sí, nos dejamos influenciar, pero qué bueno que nos abrieron los ojos. Nuestro amor, nuestro afecto sigue hacia ustedes. Y el apóstol Pablo dice, qué bueno que su amor todavía sigue, ¿verdad?, abundando hacia mí, ¿verdad? Por el apostolado, por el liderazgo, ¿verdad? Les está diciendo ahí el apóstol Pablo que he tenido hacia ustedes. Pero dice Pablo, no solo deberían de abundar en todas estas virtudes. Termina diciendo en el versículo 7, abundad también en esta gracia. Qué bueno, hermanos, qué bueno que muchos de los que estamos aquí abundamos de diferente manera, hermanos, en muchas cosas. Como iglesia pudiéramos resaltar, hermanos, muchas de las virtudes que tenemos, y no solamente como iglesias, y como sin duda todas las iglesias, hermanos, tienen muchas virtudes, pero como personas, ¿cuántos aquí pudiéramos decir, verdad, resaltar o destacar alguna virtud? No sé, por ejemplo, pues gracias al Señor, verdad, Dios me da la oportunidad de ser un buen ganador de almas. Y gracias al Señor, yo conozco a hermanos que cada vez que van a ganar almas, wow, hermanos, los escuchamos y mira, 2 almas, 3 almas, 4, 5 personas aceptaron a Cristo, wow, y muchas de ellas hasta llorando, inclusive hasta vienen a la iglesia. Tienen una buena virtud, pero dice el Señor, no solamente quiero que abundes en esa virtud, quiero también que abundes en esta virtud de dar. Quiero también que abundes en esta virtud de tu generosidad. Qué bueno, dice el Señor, que eres puntual y eres fiel. Y cada 8 días, los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, los miércoles puedes estar aquí en la iglesia. Pero dice el Señor, quiero que también abundes en esta virtud, que es la virtud de dar. Quienes pudieran aquí decir, hermano, yo tengo, ¿verdad? Y yo hago esto por el Señor. Muchos pudiéramos verlo como una excusa de decir, sí, hermano, pero mire, pues yo también hago esto por el Señor. Hermano, no sé, yo soy un buen esposo. Alguien pudiera decir, amo a mi esposa, aprecio a mi esposa, la trato bien, le ayudo con los hijos, cuido a mis hijos, tengo comunión con ellos. ¡Qué bueno! Pero eso, hermanos, no me debería de obstaculizar para yo también ser de bendición y, hermanos, aplicar esta virtud que es el de dar, la generosidad para ayudar y apoyar a otros hermanos. Joven, qué bueno que eres un buen hijo.
qué bueno que eres obediente a tus padres y estás ahí al pendiente de ellos y los quieres ayudar y los quieres apoyar. Pero el Señor también quiere que abundes en esta gracia. El Señor quiere que también tú apoyes a otros hermanos, a esos jovencitos, que apoyes a esos niños, que te preocupes por ellos. Ya los fuiste a ver, ya preparaste una despensa para ellos, ya los fuiste a visitar, ya les llamaste por teléfono por lo menos. El Señor quiere que abundes también en esta gracia que es el de dar. ¿Qué virtud, hermanos, pudiéramos nosotros destacar de nuestra vida? A mí me gusta orar y gloria al Señor, ¿verdad? Yo tengo esa fe, yo tengo esa confianza en el Señor. He podido ver, ¿verdad? Muchos pudieran decir, tengo el don de fe. ¿Por qué? Porque cada vez que yo oro, hermano, puedo ver cómo Dios me escucha. Yo tengo esa confianza. ¡Qué bueno! Pero el Señor también quiere, hermanos, que nosotros desarrollemos la virtud de dar. Queremos, hermanos, dar como la iglesia de Macedonia. Necesitamos, hermanos, desarrollar esta virtud. Por lo tanto, hermanos, si es una virtud, es algo en lo cual yo tengo que trabajar. Yo le aseguro, hermanos, que cualquier virtud que usted me mencione, que usted es puntual, que usted gana almas, que usted ora mucho al Señor, que usted lee la Biblia y la estudia y la medita, ¿verdad? Un hermano, ¿verdad? Por ejemplo, lo recuerdo ahorita, tiene hasta 10 Biblias, ¿verdad? Y la Biblia de estudio de, no sé, de Scofield y la de Strong y luego la del Diario Vivir, ¿verdad? Y abre cada una de esas Biblias y se pone a leer, da el testimonio, ¿verdad? Este hermano, y se pone a estudiar. Qué bueno que tenemos esas virtudes, pero eso no nació, no creció de la noche a la mañana. Eso lo tuvimos que ir desarrollando poco a poquito. Lo mismo, hermanos, sucede con esta virtud. Yo le animaría, hermanos, empiece poco a poquito. De a semana empiece dando 10 pesos. Y aparte, ¿verdad? Esa morrayita por ahí que sale, que esos 50 pesos, si me están estorbando, póngase un botecito por ahí, ¿verdad? Y si le estorban esas monedas de a 50, esas monedas de a pesos, sáquelas de su bolsa y métalas a ese botecito. Y que ese botecito sirva para que cada vez que se vaya llenando, ya que usted tenga, hermanos, ese botecito lleno, ahora sí, usted pueda comprar con esa morrayita que usted estuvo juntando, una despensa, un producto, unos zapatitos, no sé, una camisa, ¿verdad? No sé, para algunos hermanos necesitados que veo que el hermano, ¿verdad? No trae corbata. Bueno, comprarle una corbata de 70, 80 pesos, ¿verdad? Aquí en la librería. Poco a poquito ir juntando y después ya no solamente le voy a ir echando ahí, hermanos, la morrayita. Ahora vamos con moneditas más grandes. ¿Por qué no le echamos también de 2 pesos? Y junto las de 2 pesos, ¿verdad? Y las echo y después, hermanos, de aquí a 3 meses, ya no solamente le voy a echar moneditas de a 50, de a peso, de a 2. Ahora vamos más allá. Ahora vamos a echarle 5 pesos y de a 5 y 5 y 5 y 5. Y cada monedita, ¿verdad? Que me sobre, le voy a echar 5 pesos. Eso es ir, hermanos, desarrollando y haciendo crecer esa virtud. Necesitamos, hermanos, implementar, ¿verdad? Y abundar también en esta virtud. Número 3, hermanos. ¿Qué necesito para dar como la iglesia de Macedonia? Necesito, número 3, amor. Necesito amor. Versículo 8 y 9. No hablo, dice Pablo, como quien manda. No hablo como quien manda, sino, dice, para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad. ¿De qué, hermanos? Del amor, dice, vuestro. 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor
amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, ¿qué dice, hermanos? Wow, hermanos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué necesito, hermanos, para dar? Necesito amor. Cuando hay amor, este amor, hermanos, del que habla aquí, es el amor ágape. Un amor, hermanos, incondicional. En la Biblia podemos ver, hermanos, otra clase de amor que es, hermano, el amor fileos. Este amor, hermanos, es un amor entre familia, es un amor entre amigos, es un amor, hermanos, entre padres, entre hijos, entre mamá, entre papá. Por lo tanto, hermanos, este amor es un amor condicional. Es decir, yo ayudo y yo apoyo a alguien. ¿Por qué? Porque es mi hermano, porque es mi papá, porque es mi hijo, porque si no fuera mi hijo, ni lo voltearía a ver, ni me preocuparía, ni me iría a dormir tranquilo. Por eso, hermanos, este amor solamente se limita a mi familia y se limita a aquellos que yo considero como mis amigos. Fuera de ellos, yo no me preocupo, yo no me desvelo, yo no me sacrifico, yo no estoy dispuesto a despojarme. Fuera de ellos yo no estoy dispuesto a despojarme y a limitarme y a amarrarme la tripa y a quitarme el bocado, ¿verdad? Para dárselo a mi papá. Fuera de ellos yo no estoy dispuesto a dar. Ese es el amor filial. Pero ¿qué con el amor ágape? El amor ágape, como dice el versículo 8, es un amor que está dispuesto a sacrificarse, me ayude o no me ayude, sea mi familia o no sea mi familia, sea mi mejor amigo o no, yo estoy dispuesto y tengo, hermanos, esa disposición para ayudar, para apoyar. Lo vi necesitado, no lo conozco, quizás es la primera vez que vino a la iglesia, pero ahí está, hermanos, mi afecto, mi ayuda hacia ese hermano. El amor ágape, hermanos, no es un amor de sentimiento, no, hermanos, es un amor de decisión, es un amor de acción. Y el ejemplo que nos pone, hermanos, es el de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es gracia, hermanos? Gracia es todo aquello que se nos da sin merecerlo. Es todo aquello que se nos da sin haberlo ganado. Hermano, ese amor es el que se necesita, un amor de gracia. Yo sé, hermano, yo sé que muchos de los hermanos que actualmente, si usted pudiera, hermanos, preguntar, hermanos, ¿qué hermanos se encuentran en necesidad? Y pudiéramos escuchar la lista de esos hermanos, yo sé que muchos aquí pudiéramos decir, este hermano como que no, es que no me cae bien, es que no me llevo con él, es que casi no viene a la iglesia, hermano, es que no, usted no sabe, hermano, pero ese hermano la vez pasada me hizo esto, me miró mal, criticó, no sé, levantó este chisme de mí, fulanito de tal me dijo, ¿verdad?, que andaba diciendo esto de mí. Por lo tanto, hermanos, yo sé que si mencionamos listas, si mencionamos hermanos, si mencionamos, ¿verdad?, cristianos de aquí en nuestra iglesia, hermanos, va a haber algo por ahí que no nos va a agradar, no nos va a gustar. Pero ¿qué hace el amor? Este amor de gracia, hermanos, me impulsa a ayudar, a apoyar, a amar, sin importar, hermanos, si esa persona se lo haya ganado, sin importar si esa persona se lo merezca. Eso es, hermano, lo que necesitamos para dar. Necesitamos amor, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, dice,
fueseis enriquecidos. ¿Qué hizo Cristo? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se despojó, teniendo esa gloria, teniendo esa riqueza, hermanos. Se hizo hombre, se hizo carne. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Nació en un pesebre. ¿Con qué familia? ¿Con la familia más rica? ¿Con la familia más destacada? No, con una de las familias más pobres. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siendo rico, se hizo pobre, se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Para que nosotros con su riqueza fuésemos enriquecidos. Hermano, es lo que el amor hace. El amor se despoja, el amor se quita esto y se quita estas comodidades, se quita estos lujos, se quita estas riquezas, se quítanos estos gastos. ¿Por qué? Porque el amor está dispuesto a enriquecer, el amor está dispuesto a dar, el amor está dispuesto a ofrecer a aquellos que lo necesitan. Y cuando hay amor, ¿cómo empieza el versículo 8? No hablo como quien, ¿qué dice, hermanos? Como quien manda. Hermanos, cuando hay amor, no necesitan estarme mandando. Cuando hay amor, no necesitan estarme recalcando y estarme apurando y estarme motivando. Hermanos, por favor, vamos a dar. Hermanos, quien quiere apoyar. Hermanos, quien quiere traer una despensa. No. El amor, hermano, está dispuesto a dar, no por compromiso, no por obligación, no. El amor está dispuesto a dar voluntariamente. Es interesante, hermanos, que muchos hermanos, gracias, hermanos, aún desde antes, hermano, que se dijera, ¿verdad? Y se estuviera invitando a aquellos hermanos que tenemos el deseo de apoyar, ¿verdad? Antes de, hermano, que se estuviera haciendo esto, ya había hermanos que habían puesto esto en su corazón. Ya había hermanos que habían visto esta necesidad. Ya había hermanos que estaban planeando, que estaban preparando la siguiente quincena, ¿verdad? Que quedan de aquí a 5 días. Cuando la recibamos, vamos a preparar esto y unas despensas y vamos a hacer esto y el otro. Hermano, eso es amor. Eso es lo que necesitamos. No grandes cantidades de dinero. No necesito un sueldo del gobierno. No. Lo que necesito es amor. Para yo poder dar, para despojarme con esas riquezas, con esas bendiciones que el Señor me ha dado más que otros. Para así, hermanos, a otros poderlos un poquito enriquecer con esas bendiciones que Dios nos ha dado. Hermano, el amor no se dice, el amor ágape es un amor que se demuestra. No vaya allá, pero dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, hijitos, dice el Señor, amémonos de palabra. Pero dice, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos, dice. Y en verdad, eso es amor. Un amor, hermano, que la voluntad, que la acción va por delante, antes que las palabras, antes de que yo sí apoyo, antes de que yo sí ayudo, antes de que yo sí soy generoso. No, se demuestra con los hechos. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 8, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Cuál es la prueba, hermanos, de nuestro amor? ¿Cuál es la prueba de nuestra sinceridad? Cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros apoyamos, cuando nosotros sostenemos, cuando nosotros, hermano, nos despojamos para abrigar a otros. Le animaría a leer, hermanos, Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante.
Ahí la Biblia nos habla, hermanos, que la fe, una fe viva, se demuestra. Si yo digo que soy hijo de Dios, hermanos, se va a manifestar en mis obras. Joven, ¿dónde está la muestra de tu amor? Hermanos que estamos aquí, hermanos que nos escuchan en la transmisión, ¿dónde está la muestra de nuestro amor? No le digo que lo andemos publicando, no le digo que nos tomemos una selfie ahí, hermanos, dando una ofrenda o dando una despensa. No, hermano, lo que estoy diciendo es qué estamos haciendo, me vean o no me vean, ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué estamos haciendo para el resto de los hermanos? Número 4, ¿qué necesito, hermanos, para dar? No solamente necesito, hermanos, amor, necesito también querer. Necesito querer. Mire lo que dice, hermanos, el versículo 10 al 12. Dice, y en esto doy mi consejo, dice Pablo, porque, pues, a decir verdad, esto dice, les conviene. Dice, esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también, ¿qué dice, hermanos? A quererlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado, les dice Pablo, 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos en, ¿qué, hermanos? En querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, es decir, el querer, el desearlo, si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hermano, póngame atención, este versículo confirma lo que nuestro pastor, hermanos, en repetidas ocasiones nos enseñó, nos instruyó y nos recalcó. ¿Quién da, hermanos? No da el que tiene, no, da el que quiere. La misma palabra de nuestro Dios nos enseña y nos dice, ¿quieres realmente hacerlo? Debes tener primeramente esa voluntad, debes tener primeramente ese deseo, debe de haber un querer en tu corazón, un deseo de ayudar, un deseo de apoyar, un deseo de ver a una familia, ¿verdad? Cómo se alegra, cómo se contenta, cómo dice, híjoles, hermano, gracias por esta pequeña despensa. El hermano Javier, ¿verdad?, me comentaba el testimonio de algunos hermanos que, desesperadamente, sin palabras, decían, hermano, pero ¿por qué? ¿Por qué me traen una despensa? Si decía este hermano, ¿verdad? Si yo ni he ido. ¿Por qué me trae una despensa si yo no soy constante? Era un hermano, hermanos, es un hermano que está enfermo, es un hermano que va al día, ¿verdad? Que anda trabajando ahí juntando la basura y además de eso enfermo y wow, hermano, escuchar estos ejemplos, wow, hermano, eso nos motiva. El querer, el deseo de ayudar a alguien y de que ese alguien, hermano, diga, estaba orando por esto y mire, el Señor lo usó a usted. El Señor me escuchó y lo trajo a usted. Wow, hermanos, eso, hermano, no se puede describir con nada de ¿Qué más nos puede traer gozo que el gozo, hermanos, de ayudar y ser de bendición a alguien? Nos estamos conformando, hermanos, con pequeñas migajas, cuando usted y yo, hermano, nos podríamos dar un banquetazo de gozo, de alegría, de satisfacción, el saber que pude ser un canal de bendición, el saber que pude ser de ayuda a alguien. Eso es lo que se necesita, hermanos, para dar. Se necesita, dice aquí el versículo, el querer. Versículo 10, vuelvo a leer. Y en esto dice, doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo en hacer, dice Pablo, sino también a quererlo.
desde el año pasado, pero déjeme decirle, hermanos, que no me debería de conformar con quererlo, con anhelarlo, con desearlo. Hermano, déjeme decirle, esto para un cristiano debería de ser algo natural. Algo natural el ayudar, el apoyar, algo natural el dar, algo natural el despojarnos un poquito, hermanos, de las bendiciones que Dios nos ha dado para ser de bendición a otros. Esto debería de ser natural en nosotros porque el amor de Cristo, hermano, mora y reposa en nosotros. Pero muchos de nosotros, hermano, nos quedamos con ese primer paso, solamente lo deseamos, pero ya no lo llevamos a cabo. Cuando nos dicen, ay, sí es cierto, y a veces hasta decimos, sí, la semana que viene, y sí, Señor, claro que sí, aquí estoy, Señor, tú me has bendecido y no sé cómo pagarte, pero se nos olvida. Dijimos que íbamos a traer y hasta la fecha no hemos traído. Dijimos que íbamos a comprar y hasta la fecha no lo hemos comprado. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, el 11, no solamente está el querer, dice el 11. Ahora pues, ¿qué dice, hermanos? Llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos en querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Hermano, quiero dar. Dice el Señor, llévalo a cabo. Dice el Señor, cumple aquel deseo que tú tienes. Ahora, dice el apóstol Pablo, no te preocupes. Llévalo a cabo, termina diciendo el versículo 11 al último, pero conforme a lo que tú tengas, como veíamos hace 8 días, en proporción a lo que yo tenga. Aquí puedo ver a nuestro hermanito Isaac. Creo que es el más chiquito, ¿no? También está nuestro hermano José Manuel y hasta de este lado está nuestra hermana Karen y yo creo que por allá ha de estar Esther. Ellos y ellas pudieran tener el deseo de ayudar, de apoyar, sí, pudieran llevarlo a cabo, sí. ¿Con cuánto podrían decir? ¿1 peso? ¿5 pesos? 10 pesos. Jovencitos que están aquí, podrían tener el deseo, yo no lo dudo, sí, pero ¿con cuánto? Con lo que tú tengas. ¿Cuánto tienes? ¿20 pesos? ¿30 pesos? ¿50 pesos? La semana que viene, ¿cuánto vas a tener? ¿Cuánto puedes despojarte? Dice el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que... Pero quieres dar, dice el apóstol Pablo, necesitas quererlo para llevarlo a cabo. Y cuando tú hagas eso, dice el versículo 12, será acepto. Será acepto, 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, ¿qué dice, hermanos? Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno tiene. Hermano, no se preocupe cuánto es. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Ay, es que, hermano, ¿cómo voy a llevar solamente, no sé, un paquetito aquí de arroz, verdad? Una bolsita aquí de frijol, aquí una bolsita de nada más azúcar. No, dice el apóstol Pablo, tú no te preocupes. Si tienes el deseo y estás dispuesto a hacerlo, trae lo que tengas y será acepto. Mira, no te vamos a rechazar, no te vamos a mirar mal, no vamos a decir, ay, hermano, pues usted tenía más, porque sabemos lo que tiene. ¿Sí se entiende, hermanos? En cambio, si no damos conforme a lo que tenemos, porque tenemos para dar más, ahí viene, hermanos, el problema. Que muchas de las cosas que nosotros hacemos, hermano, delante de nuestro Dios no son cosas aceptables. Muchos sacrificios, entre comillas, que según nosotros hacemos, hermanos, no es que Dios se agrade por eso. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabe que pudimos dar más. Termino diciendo, hermanos, y rápidamente el último punto, que necesitamos para dar, necesitamos, hermanos, también igualdad.
Necesitamos tener este pensamiento, ¿cuál? Que todos debemos de estar igual. Ahora, vamos a ver un poquito de esto. Mire lo que dice el versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, dice el apóstol Pablo. No te preocupes, no es que queremos, ¿verdad?, que otros se la pasen bien, o que no apoyen, o que no ayuden, o que tengan lo suficiente, y mientras a ustedes se les está exigiendo, dice el apóstol Pablo, no, 14, sino para que en este tiempo, ¿con qué, hermanos? Con igualdad, la abundancia vuestra supla, dice, la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos, dice, supla la necesidad vuestra, para que haya otra vez, ¿qué, hermanos? Para que haya igualdad. 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos, sino que todos iguales, dice Pablo, todos parejos. El pasaje al cual se está refiriendo, hermanos, es el maná. Dios derramaba sus bendiciones sobre todo el pueblo, pero, hermanos, Dios no quería que, pues yo no solamente tengo aquí dos, ¿verdad? Es mi esposa y yo, y fueran y agarraran del maná como si fueran a alimentar a unos 5 o 10. Dice el Señor, no, espérate. Sí, te estoy bendiciendo, sí te estoy dando, pero no es para que tú agarres todo para ti. No. Déjale a los demás también. ¿Y qué con los que tienen mucho? Pues los que tienen mucho van a agarrar más bendición. Y así todos tenían igual. Déjeme decirle, hermanos, que esa es la razón por la cual también Dios quiere que yo ayude y Dios quiere que yo apoye. Y eso me va a motivar también a que yo dé. ¿Por qué? Porque mi pensamiento va a ser sí, gracias al Señor yo ahorita tengo. Sí, gracias al Señor Él me ha bendecido. Sí, gracias al Señor yo tengo un sueldito. Sí, gracias al Señor, no sé, estoy recibiendo. Pero dice el Señor, Él quiere que haya igualdad. Él ha derramado sus bendiciones, pero Él no quiere que yo me quede con todo eso. Yo quiero que le deje parte de eso a otros que están en necesidad. ¿Para qué? Dice el versículo 14, para que la abundancia mía, otros sean, hermanos, ayudados y apoyados. ¿Para qué? Dice el Señor, para que así cuando ellos tengan abundancia y yo tenga escasez, yo también pueda recibir y pueda, dice el apóstol Pablo en el 14, ser apoyado también. Tengamos, por lo tanto, esta idea. Queremos ayudar, queremos apoyar, necesitamos tener esta idea. Tratemos de que todos seamos iguales. Obviamente, ¿verdad? Usted puede decir, ay, hermano, ¿cómo cree? Y esto y el otro, y mire, claro que sí. Como buen administrador, hermanos, de los recursos que Dios me ha dado, yo tengo que saber administrar mi dinero. Hermano, una de las enseñanzas, no quisiera decirlo, pero bueno, una de las enseñanzas, hermanos, que mi pastor me dejó, ¿verdad? Fue precisamente esto. Hermanos, ¿qué podríamos decir? Mi primera semana, mi primer mes, por decirlo así, ¿verdad?, de casado. Lo que yo hice, hermanos, me acuerdo que en eso llegó una conferencia, y, hermanos, estando en la primera semana, en el primer mes de casado, cuando yo recibí mi ayuda, yo recibí mi apoyo, ¿qué cree que hice, hermanos? Lo que yo agarré fue agarrar y ofrendar toda mi ayuda y todo mi apoyo, ya estando casado. Entonces, hermano, pues yo estaba viviendo, perdón, hermanos, como si yo no estuviera casado. No estaba siendo un buen, hermanos, administrador. ¿Por qué? Vamos a dejarlo aquí. No estaba siendo un buen administrador. ¿Por qué? Porque
yo no me estaba preocupando por las necesidades de mi casa, yo no me estaba preocupando por las necesidades de mi hogar. Dios me dio una esposa y yo tengo que preocuparme también por mi esposa. Si tuviera hijos, Dios me ha dado hijos y yo tengo que preocuparme también por mis hijos. Por lo tanto, hermanos, yo no puedo agarrar y aventar y derrochar, hermanos, todo ese dinero. No, tengo que administrarlo. Por eso, hermanos, recuerde el primer punto, prioridad. Dios debe de tener primeramente mi mente, mi corazón y todo mi ser. Cuando Dios es primero, lo que yo voy a hacer, hermanos, yo voy a apartar mi diezmo, yo voy a apartar mi ofrenda, yo voy a apartar mi promesa de fe. Y de ahí yo voy a apartar también para aquellos hermanos que lo necesiten. ¿Cuánto? Pudiera ponerle ahí un porcentaje, un 2%, un 3%, un 5%, si usted quiere apoyar, y saque un 5% para ayudar. Y ahora sí, lo que resta, lo demás, para las necesidades en el hogar, para la casa, para el carro, para la luz, para pagar, ¿verdad? No sé, estas deudas, para pagar la colegiatura de los niños. Ahora sí empezar a distribuir. Pero primero, ¿quién es? Primero es mi Dios y lo que Él me pide. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando yo tengo ese pensamiento de igualdad, es decir, así como le toca a mi esposa, así como le toca a mi perro, así como le toca a mi gato, así como le toca a mi perico, así como le toca a mi casa, así también le tiene que tocar a mis hermanos. ¿Sí se entiende? Para que haya igualdad. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de poder examinar estos puntos. Gracias, mi Dios, porque ahora he entendido que me tengo que dar a mí mismo primeramente a usted. Gracias porque he entendido, mi Dios, que necesito desarrollar esta virtud. Gracias porque he entendido que necesito amor. Gracias porque he entendido, mi Señor, también que necesito querer, necesito anhelarlo, desearlo para poderlo llevar a cabo. Gracias porque ahora sé que usted quiere igualdad, quiere que así como me toca a mí y a mi familia de lo que usted me da, le toque también a aquellos que lo necesitan. Ayúdeme por favor, mi Dios, a considerar estos puntos que usted me muestra en estos pasajes para poder dar, hermano o hermana. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué queremos para que en realidad nosotros nos preocupemos por desarrollar esta virtud? No esperemos a que el Señor trate con nosotros. ¿Por qué no vamos, hermanos, en este momento? Le animaría a ir en su lugar, a platicar con el Señor, a decirle: gracias, mi Señor, porque tú me has mostrado cómo quieres que yo dé. Ayúdame, por favor, a ser un buen administrador. Ayúdame, por favor, a saber, mi Señor, agradarte. Gracias por las bendiciones que tú me has dado. Padre Celestial, mi Señor y mi Dios, quiero agradecerle por la oportunidad y el privilegio que usted, Padre, nos ha dado de escuchar el ejemplo de las iglesias de Macedonia, el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se dio y se entregó y se despojó. Ayúdenos a tener, mi Dios, ese mismo sentir, ese mismo pesar. Ayúdenos, mi Dios, por favor, a no ser rebeldes y desobedientes a su palabra, a su instrucción, a su mandato, a su consejo. Gracias le doy, mi Dios, por cada decisión que se está tomando. Gracias le doy también por el corazón de muchos de mis hermanos que no han sido rebeldes a su llamado, que no han sido rebeldes, mi Señor, a ese corazón que usted tocó de ayudar, de impartir, de compartir.
bendiga, multiplique y ayude, mi Dios, a que cada uno de mis hermanos podamos ser ese canal de bendición. Todo esto, mi Dios, se lo pido y se lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.